Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos, la voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues ayer la lección 328 nos dejó muy en claro que mientras sigamos estando en la decisión de mantenernos separados de los demás, es una manera en la que nosotros vamos a estar atacándonos a nosotros mismos, porque no es a través de la separación como alcanzamos autonomía. Y eso de alcanzar autonomía es cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero ser esto. Yo decido que fulanito es de tal manera porque es un mentiroso, porque sutanita es alguien que no promete, que perengano es un borracho. O sea, nosotros estamos decidiendo lo que los demás son y lo que nosotros somos, lo único que estamos logrando es conducirnos al dolor. Por eso dice que la única manera de salvarnos es simplemente no aislándonos de la creación de Dios, sino uniéndonos a ella, dejando de hacer juicios. Bueno, lo que pasa es que siempre queremos ser los primeros, o sea, yo soy esto y los demás aparte, ¿no? Sí. Y por eso nos dice, elijo ser el segundo, porque tengo que ver eso que estoy juzgando en mi hermano y perdonarlo para que entonces yo me restablezca. Y entonces, pues ahí aparentemente eres el segundo, pero esa es la única manera en que pues todos podemos estar unidos, porque de la otra manera, en la manera en que pensamos para nosotros mismos, pues es la separación. Y pues bien dice aquí, lo único que nos lleva a lo que nos lleva pues es a la enfermedad y al sufrimiento. Exactamente. Entonces, pues lo que nos trata de decir la lección es que siempre elijamos la unidad en vez del egoísmo, ¿no? Porque así en este mundo así lo definimos. Eres egoísta por pensar en ti mismo, ¿no? Eres egoísta por pensar tu bienestar solamente. Entonces, pues sí, exactamente, estamos en ego cuando queremos nada más para nosotros, ¿no? Exactamente. Y de hecho, ayer tuvimos una consulta, alguien nos preguntaba, nos comentaba que su papá padecía iba a ser sometido a una operación porque el hueso de la rodilla se le estaba, aparte que no aceptaba las prótesis, se le estaba infectando, ¿no? Entonces, pues nosotros realmente lo que hicimos fue preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasó en la rodilla? Y nos dijeron que a esa persona la habían operado 12 años antes, pero desde hace tiempo, desde ese entonces no se había podido recuperar. Sabemos que las rodillas están relacionadas con las cuestiones de arrodillarse, de doblegarse ante una circunstancia. Entonces, nosotros vimos, bueno, pues esta persona simplemente no podía aceptar una situación ante la cual se tenía que doblegar, y entonces comentamos que tenía que ver con algo que había dejado de hacer o algo que ya no quería hacer, y resultó que eran ambas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Y entonces, pero precisamente este conflicto se da en la mente del paciente porque era una persona que antes tomaba decisiones, él solo decidía todo, y ahora ya no puede decidir porque como que le fue revocado el mando, ¿no? Y entonces eran las dos circunstancias, algo que no podía hacer y algo que rechazaba hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En ambos casos estaba siendo doblegado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues efectivamente, al creer que somos alguien que decide en algo y no permitimos la unidad
y no nos permiten que nos unamos, pues entonces empieza a derivar en enfermedades. Y aquí lo pudimos ver muy claramente, fue un ejemplo que cayó como anillo al dedo en esta lección, porque lo que dice la lección, cuando estamos en segundo lugar, quiere decir que estamos siguiendo a alguien que va delante de nosotros. En este caso, al que estamos siguiendo es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es de que sea el líder, simplemente es el representante de la unidad, y que al momento que seguimos su dirección, lo único que estamos consiguiendo es recobrar nuestra verdadera esencia como el Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios solamente es uno, y como el Hijo de Dios también es uno con su Padre, pues entonces, al estar siguiendo al Espíritu Santo, estamos recobrando la unidad. La verdadera, no se puede decir que autonomía, sino más bien la verdadera unidad, donde todo es uno en sí mismo. Y es precisamente lo que nos invita a la lección de ayer, nos invitó a que para que evitemos enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte, ¿sí?, nos demos cuenta que no existe otra voluntad más que la suya, y que unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Y que al reconocer esto, podemos reconocer nuestra propia voluntad unida a la de nuestro Creador. No hay diferencia entre la voluntad de Dios y nuestra verdadera voluntad. Por eso hemos hecho una diferenciación entre el libre albedrío, con minúsculas, con la voluntad. Seguir la voluntad de nuestro Padre es renunciar a nuestro libre albedrío, en el que queremos estar separados y seguir nuestra ruta y seguir nuestras decisiones. Te escucho. Bueno, yo creo que precisamente Dios sí dio el libre albedrío, puesto que por eso hemos hecho todo este mundo, ¿no? Como hijo de Dios. Sí, pero o sea, con mayúsculas esa. Dice, bueno, pues tú decides, y aún así nos lo ha dicho en muchas lecciones, pues tú decides dónde quieres estar, en el cielo o en el infierno. Tú decides a quién quieres seguir, al ego o al Espíritu Santo. O sea, tenemos la libre decisión. Nadie nos ha forzado a que tenemos que ser de alguna manera u otra. Y finalmente todo engloba en que o elegimos ilusión o elegimos verdad. Nada más eso, nada más hay esas dos cosas. Entonces nosotros hemos elegido ilusión por cientos de años o miles de años, y pues ahora lo que dice, bueno, pues también puedes elegir verdad, ¿no? Puedes hacer de tu vida algo mejor. Entonces, pues en realidad siempre hemos tenido ese libre albedrío de estar en donde queremos estar. Pero nos ha enseñado, nos ha querido enseñar, y no nos dejamos porque pues este es un curso universal y que se ha dado desde la separación. Pero no queremos entender que pues esto no nos va a llevar a nada, que nos ha llevado de hecho a las enfermedades, al sufrimiento, a la muerte, ¿no? Entonces, cuando nosotros aceptemos la voluntad de Dios, porque ese no es el libre albedrío, sino es la voluntad, nos daremos cuenta que es nuestra propia voluntad, porque finalmente ya no sabemos cómo salir de este embrollo que hemos hecho. Ya no sabemos por dónde nos tenemos que ir, porque ya no queremos más de lo mismo. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es aceptar la voluntad de Dios y darnos cuenta que es la misma de nosotros. A veces pensamos que no, y si Dios quiere que yo esté aquí, y si Dios quiere que yo sea no sé qué, y si Dios, no, es que la voluntad de Dios es la misma de nosotros, y la voluntad de Dios es que seamos felices y estemos en paz, ¿no? Sí, y además en el libro de texto lo aclara perfectamente lo que vamos a ver hoy. Antes de pasar a la lectura, podemos ver que en la misma lección de ayer, en la parte de la oración, dice que no hay otra voluntad más que la tuya. Y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea.
Y viene la aclaración. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Y es a lo que nos resistimos. Es lo que estoy diciendo. Exactamente, ¿no? es lo que está diciendo. O sea, nos hemos resistido porque no creemos que pueda ser, ¿no? O sea, sobre todo porque hemos pasado toda nuestra vida buscando esa paz, esa felicidad, y no la hemos encontrado, y de repente que te digan, no, pues nada más únete a la palabra de Dios, y dices, ay, mira, o sea, ¿cómo va a ser, no? Si he hecho tantas cosas. Entonces esa es la parte, pues, egoica que tenemos de pensar que no puede ser así. Entonces, pues, es entender que podemos estar unidos a la voluntad de Dios y obtener lo que estamos buscando, ¿no? Que solamente así lo vamos a tener. Y al final de la oración nos dice, pues ya sé que no hay otra voluntad más que la tuya, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque pues finalmente todo lo que hemos pasado aquí es ilusión, y puedo unirme fácilmente a tu voluntad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues aquí es donde vamos a hacer la lectura del libro de texto, los versículos que nos tocan hoy. Capítulo 6, las lecciones del amor, sección primera, el mensaje de la crucifixión. De hecho, ayer estuvimos comentando que Jesús está hablando, esta es de las secciones, mis secciones favoritas, porque Jesús habla desde primera persona, cómo él vio la crucifixión. Él la vivió, ¿sí? Y él está diciendo cómo la interpretó, o cuál fue la manera, y nos está diciendo cuál es la manera correcta de ver la crucifixión. Y no obstante que este es un libro que fue escrito hace, pues ya, en el 74 salió, no he visto en ningún otro lado que alguien tome estas palabras tan claras para explicar. Y ahí es donde nos damos cuenta que ha habido muchas personas que lo han leído y no lo aceptan tal como lo escribió Jesús. Así que ayer nos estaba hablando que si reaccionamos con ira a los ataques que interpretamos que nos hacen, ¿sí? Nos estamos equiparando con lo destructible. O sea, que seguimos pensando que somos un cuerpo. Y por lo tanto, mientras nos sigamos viendo que somos un cuerpo, nos estamos viendo a nosotros mismos de forma demente. Así que vámonos con el párrafo número 5. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si estuvieran persiguiendo. Ese es lo que acabo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Pues es que aquí está hablando precisamente, nos está recordando que en el primer verso dice, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Ya lo hemos visto a lo largo de diferentes capítulos, de diferentes partes, que Jesús nos dice, no hay ninguna diferencia entre tú y yo. Somos exactamente iguales, somos hijos de Dios. La única diferencia es que yo tengo la mente tal como Dios me la dio, y tú estás ahorita en un estado latente en la que te falta limpiar tu mente y entregársela a Dios tal como Él la creó. O sea que tenemos obstáculos mentales, tenemos la cuestión de nuestras propias decisiones que hacen que experimentemos el dolor. Pero nos los ha dicho de muchas maneras, somos exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. Y bueno, pues esto echa en tierra lo que en algunas disciplinas se piensa que Jesús es completamente distinto al humano y que... Pues bueno, yo creo que todos hemos creído eso, ¿no? Que era un ser, en algún momento lo hemos
creído que era un ser excepcional. excepcional y que además, pues como ya venía con la bendición de Dios, pudo hacer lo que hizo. Eso es lo que hemos creído. Y digo, no es específico de alguna disciplina. Todos los cristianos pues tienen esa creencia, ¿no? Pero pues ahora nos va a decir que no es así, ¿no? O sea, todos nos ha dicho, de hecho, que pues todos somos iguales porque somos hijos de Dios, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y dice que además, lo que estamos comentando con la lección, de que eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. O sea, eres libre de seguir teniendo creencias equivocadas. Más cuando eliges reaccionar de esa manera, que te están persiguiendo, entonces deberías recordar que Jesús fue perseguido exactamente de esa manera, o sea, de la forma del pensar del mundo. Más y más, Jesús aquí nos dice muy claro, yo no compartí esa interpretación y puesto que no la compartí, no la ofrecí, no la reforcé. Más bien dice Jesús, voy a usar exactamente tal como dice, ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo y si la crees, me ayudarás a enseñarla. Bueno, o sea, pues entonces en todo este párrafo nos está diciendo, para empezar, no sentí persecución como todos lo hemos percibido. Todos al leerlo como historia, como religión, como lo que sea, hasta en la película vemos que fue perseguido, que era perseguido. De hecho, hasta se marca, ¿no? El inicio de la persecución que tuvo Jesús. Entonces, él nos dice, yo nunca me sentí perseguido. Y también nos hace esa aclaración que si uno se siente perseguido, pues obviamente lo que vamos a hacer es atacar o contraatacar. Y eso es como nos hemos dirigido hasta antes de hacer el curso, de que siempre que sentimos la persecución, el miedo, pues entonces tendemos a atacar. Y eso es lo que nos trata de enseñar. Pues no necesitas atacar, no necesitas identificarte con el cuerpo, precisamente. Sí. Y eso es lo que en este párrafo es lo primero, ¿no? Entonces dice, si te unes a mi pensamiento que no era la persecución, pues vamos a enseñar lo que es verdad, ¿no? Y viene aquí, está explicando muy cuidadosamente para que precisamente no nos sintamos atemorizados. Y ahorita lo que viene en el siguiente párrafo, que es el 6, nos explica de una manera más extensa. Yo sí que antes de que lo leas, Leti, sí les quiero decir que sí, ustedes de manera privada tienen que leer toda la sección 1 del capítulo 6, son 19 párrafos, pero es que está hablando, o sea, a lo mejor es un poco dilatado, son 19, son 4 páginas, pero es que el concepto un poco dilatado, me estoy pasando, es que está tan claro, tan sencillo, que está explicando desde la perspectiva de la santidad cuál fue el propósito real de la crucifixión y por qué Jesús pasó por eso, eligió pasar por eso, para mostrarnos que hay una forma amorosa, completamente libre de ataque, de entender cuál fue la función real de por qué se utilizó la crucifixión como un medio para demostrar la expiación, la resurrección. Así que aquí pasamos a uno de los párrafos más interesantes. Bueno, es que el 6, 7, 8 y hasta el 11. Vamos a leerlo, adelante. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar, si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla,
pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacado. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda que siempre que enseñas lo que crees, recuerda que siempre que enseñas, es que ya lo leí bien y ahorita otra vez. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Bueno, aquí está haciendo una aclaración muy importante. Dice, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. O sea, nosotros en este mundo, en todo momento estamos mostrando lo que creemos. Y eso es algo que no lo podemos evitar. Por naturaleza de nuestra mente, estamos enseñando en todo momento, en todo lugar, aún estando dormidos en nuestra cama, aún así estamos enseñando. ¿Por qué? Porque no hay separación en las mentes. Mi mente no está separada de la tuya, ni está separada de la Leti, ni está separada de la de nadie. Todos formamos una sola unidad. Los pensamientos que rondan en nuestra mente, al momento de que nosotros les ponemos atención, en ese momento ya los estamos enseñando. Lo estamos mostrando al mundo. ¿Por qué? Porque simplemente se proyectan hacia afuera y entonces al vivir circunstancias X, las personas pues, nos están viendo y le estamos mostrando que nuestra creencia es real. Cuando nosotros pensamos que, por poner un ejemplo, que una persona borracha es dependiente del alcohol y que nunca va a cumplir con sus promesas, inmediatamente nosotros tenemos relaciones que cumplen con esos requisitos porque esos pensamientos que tenemos aquí se proyectan afuera y no es de que se hayan acercado los borrachos incumplidos no es que los atraigamos, nosotros los fabricamos para que aparezcan en nuestras vidas. Entonces, es algo muy diferente atraer a la de nosotros fabricar esa circunstancia para nosotros. Cuando los demás ven esta circunstancia, entonces dicen, pues sí, efectivamente, lo que dice Carlos de que los borrachos son unos mentirosos y que no cumplen sus palabras, es cierto. Y entonces no nos damos cuenta que estamos fabricando, estamos fabricando lo que los demás le estamos mostrando a los demás. Por eso... ¿Estamos fabricando lo que de los demás? Estamos fabricando... ¿Lo que los demás le están mostrando a los demás? A ver, estamos fabricando, es que lo quiero explicar. Estamos demostrando que lo que creemos es cierto. Y entonces estamos enseñando de una manera incorrecta. Por eso dice que tenemos que entender que somos inmunes a cualquier tipo de daño, porque todos los daños o creencias son en nuestra mente. Ahí es donde nosotros tenemos que poner inmunidad. Que creemos que alguien nos dijo una grosería, pues simplemente no seguir la corriente, ¿sí? Y simplemente ir más allá de las palabras para entender lo que nos quieren decir. A ver, pues no es no seguir la corriente, simplemente, ya lo hemos dicho, nosotros hemos puesto valor a todo nuestro lenguaje, a todas las actitudes, a todas las circunstancias, nosotros las valorizamos. Entonces, pues, para muchos tiene mucho valor un insulto verbal o una grosería, como dices, y para otros no.
Entonces eso va a depender de los valores que tú tienes en la lista negra que ya hemos hablado muchas veces. Sí. Y todo absolutamente lo manejamos de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa lista negra es la que nosotros creemos y en esa nos basamos. Esa es nuestra creencia. Y entonces todo lo que se proyecta afuera, pues está basado en esa lista negra. Todo lo que vemos en nuestro mundo, cada quien, pues está basado en esa lista. Para unos, pues es la mentira, para otros la traición, para no sé, o sea, para cada uno es diferente porque cada uno tenemos una lista diferente, hemos hecho una lista diferente. Desde ahí deberíamos entender que no puede ser la verdad, porque todos tienen una lista diferente, ¿no? Desde ahí deberíamos entender, porque la verdad es única. Y entonces, pues quiere decir que nuestra lista personal, pues es una ilusión. Y entonces, basándonos en nuestra lista, pues reaccionamos a cualquier situación en la que creemos ser perseguidos. Esa persecución, pues es el ataque que sentimos. Sí. O sea, la persecución es el ataque de cualquier manera que lo sintamos. Y es que Jesús dijo, bueno, está escrito, que dijo, toma tu cruz y sígueme. Y eso tiene unas connotaciones tenebrosas, porque, oye, a ti te dijeron, toma tu cruz, ¿y qué es lo que pasó con la cruz? Te crucificaron en el Calvario. Dice, ahora tú me pides que tome mi cruz y te siga. Se ha interpretado erróneamente, porque Jesús lo que estaba diciendo es, mira, toma todo tu dolor, toma tu lista negra y sígueme. Sígueme en el sentido de que date cuenta que esa lista no establece tu verdadero valor, sino que no te sientas atacado. Por eso dice aquí que no se te pide ser crucificado, lo cual fue lo que yo aporté como maestro. Y está hablando aquí enfáticamente, no se te pide que me sigas hasta la cruz, al sacrificio en el que tengas que morir clavado a una cruz. Más bien dice, se te pide únicamente que sigas mi ejemplo de cómo respondí cuando a ti te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. Aquí, esta parte, pues es importante en todo este párrafo, porque ahí es la clave, ¿no? No se te pide, o más bien se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten las tentaciones. Si tienes una tentación, no reacciones, no puedes sentirte perseguido, no puedes sentirte atacado. Y son tentaciones mucho menos extremas de las que él pues se percibió, ¿no? Cuando él estaba en la tierra. O sea, es mucho menos lo que nosotros podemos sentir a comparación de lo que él vivió y nosotros hemos reaccionado hasta ese punto y llegar a una crucifixión. Y la crucifixión, pues, es precisamente lo que te lleva a la muerte en el sentido en que vas aceptando defenderte y defenderte. Aquí quería comentar de algunos de los casos que nos han llamado para pedir consejo, para pedir algún consuelo, de una persona que vivir en pareja ha vivido bien, pero de repente la pareja dice, oye, necesito que te vayas. Y entonces hace, ¡ay, perdón! O sea, hasta se le enchinó el cuero. ¿Por qué? Pues porque es algo muy fuerte, y si estamos muy en paz y todo eso, y de repente te dice, necesito que te vayas. Uh-huh. Y entonces empiezas a tener una serie de tentaciones. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Ya tiene otra persona. O sea, empieza a haber una serie de pensamientos de ataque, de persecución. Uh-huh. Y entonces claro, los aceptas todos esos pensamientos, aunque no sepas ni cuáles, pero los aceptas además todos juntos. Todos esos mismos pensamientos los aceptas. Y entonces ahí viene
la persecución, hasta el momento en que esta persona se sienta obviamente crucificada en el sentido de que va a perder todo, de que casi muere, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha permitido que todos esos pensamientos, y todos pueden ser diferentes, sin embargo, derivados del mismo sentimiento de persecución, de ataque, y que entonces reacciona a eso. ¿Y qué nos está enseñando? Pues que está se siente crucificada. Se siente crucificada, pero que está atendiendo la voz de él. Eso es lo que nos está enseñando, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues no enseñes lo que no tiene sentido. Enseña tu perfecta inmunidad y piensa que nada de lo que has imaginado puede suceder. Nada de lo que puedas imaginar es la verdad, ¿sí? Son percepciones falsas, ¿no? Dice, y no aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos que vienen a partir de la noticia, entonces empiezas a desatar una serie de situaciones y precisamente ahí se desata la ira, ahí se desata el enojo. ¿Y qué pasa con eso? Contraatacas. Exactamente. Y es que... Perdón, pero esa es la justificación. Y esa es tu justificación. Es que si me hizo, es que yo no me puedo quedar aquí parado. ¿Sí? Y entonces por eso hay contraataque, hay ira. Y bueno, pues todo esto no es más que lo que estamos enseñando, el sistema de pensamiento que hemos elegido tener. Y es que la ira se manifiesta de muchas maneras. Es como enojo, como desesperación, como angustia, como preocupación, o miedo, pues ansiedad. Miedo. Todo es miedo. Todo absolutamente es miedo, ¿sí? El miedo te hace reaccionar agresivamente muchas veces. El miedo te hace... es más, tu ira reprimida es la que más daño te hace. Sí. Porque puedo decir, no, pues no me voy a detener y no voy a decirle todo lo que le quiero decir y no sé qué, y entonces estás así, pero estás conteniendo nada más. No es cierto que no quieras expresarlo o que no lo sientas, simplemente lo estás conteniendo. Y es que ese es uno de los errores que se cae cuando se está haciendo esto. Ay, no, es que no debo de manifestar mi ira. Más bien estás escondiéndola. Sí, estás nada más conteniéndola. Y estás conteniéndola y no la estás sanando. Simplemente, y hay veces que sí es necesario expresarla para que te des cuenta de lo tóxica que es mantener la ira dentro de ti. O sea, en el sentido de que no estás analizando lo que produce el miedo que está atrás de la ira. Está escondido el miedo. Entonces, es que, o sea, Jesús dice, no se te pide ser crucificado, o sea, literalmente como Él, y tampoco se te pide que tengas que reaccionar con ira en situaciones mucho menos drásticas. Porque, por ejemplo, cuando descubres que alguien que te miente, te molesta, ¿no? En ese momento tú estás aceptando para ti la crucifixión. O sea, es que sin importar el grado de intensidad de la ira, tú estás aceptando falsas justificaciones para estar enojado. Entonces, o tener miedo, ¿sí? Por eso dice que en lo que estamos leyendo, que no puede haber justificación para lo injustificable. Si tú eres el Hijo de Dios y estás estudiando el curso, entonces cada vez que se presenta la tentación de sentirte crucificado, o sea, la tentación de desatar tu ira, te tranquilices, ¿sí? Y que te acuerdes que la verdadera inmunidad radica en reconocer que eres hijo de Dios y cualquier circunstancia que se presente en tu vida es solamente una oportunidad más para recordar que la paz está contigo. Por eso dice que no creas que hay justificaciones ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Y te pide, dice, cree lo mismo que yo. Y llegaremos a ser maestros
de igual calibre. Y esto lo está diciendo Jesús. O sea, en el momento que aceptas de que no hay nada en el mundo que pueda hacerte daño porque la inmunidad radica en el reconocimiento de que eres hijo de Dios, en ese momento llegarás a ser un maestro de igual calibre que Jesús. Y lo está diciendo Jesús. Pues ya nada más quisiera nuevamente recalcar ese versículo, el 7, donde dice que sigas su ejemplo cuando te asalten las tentaciones. La tentación de sentirte perseguido, de sentirte amenazado, pues la actitud que tomó Jesús, pues es decir, pues eso no puede ser, eso es una ilusión. Y no sentir el ataque, ¿no? Es esa parte. Y eso lo único que va a hacer es no llegar a desatar tu ira, ni justificarla, y no llegar a la crucifixión. Exactamente, porque finalmente la ira es un disfraz del miedo y te está diciendo, no permitas que el miedo haga presencia en tu mente. Recurre a la paz, tal y como en cada lección hemos visto. Y también, o sea, crucifixión no es nada más literal de vernos clavados en una cruz, sino es, ahora sí como se dice en la palabra, el calvario que puedes pasar al aceptar situaciones que no son de tu agrado. El caso que yo estaba diciendo, pues es ese calvario que está pasando, pues esa es su crucifixión, ¿no? Exactamente. Cuando podría estar en paz y en lugar de esconder y decir, quietecita, no hago nada y no digas nada, bueno, que no es no es lo correcto, más bien es, a ver, vamos a hablar, vamos a encarar en el sentido desde la paz y a ver qué es lo que está ocurriendo y en lugar de ser el blanco del miedo, convertirse en la fuente del amor para que el otro se sienta pacificado. Es que es completamente distinta la función de un maestro de Dios cuando se es consciente de que algo que no está funcionando, en lugar de sentir miedo, uno debería estar comunicando la paz para que el otro se sintiera tranquilizado. Es que el ego funciona de una manera totalmente errónea. Cuando nos alejamos de los demás, lo único que estamos haciendo es validar el miedo, el ataque, la ira y lo justificamos. En cambio, cuando actuamos desde el espíritu, en lugar de ser víctimas, nos convertimos en dadores de paz y comunicamos amor. Y las cosas solamente así es como se arreglan, en la unidad. Bueno, pues vámonos, ¿cómo ves? ¿Introducimos la lección o nos vamos directamente? Yo creo que nos vamos a la lección y mañana la leemos porque mañana va a ser el último día, creo. Ok, mañana va a ser el último día que vamos a leer qué es la creación. Que nada más vamos a decir que la creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Y que nosotros somos esos pensamientos y que para siempre permanecemos en la mente de Dios y que no hay nada que lo pueda evitar. Así que vámonos con la lección 329. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Ya lo he elegido. Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. En realidad, no obstante, no soy otra cosa que una extensión de tu voluntad que se extiende continuamente. Eso es lo que soy y ello jamás ha de cambiar. Así como tú eres uno, yo soy uno contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Esa decisión se tomó para siempre. No puede cambiar ni oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya. Estoy a salvo, tranquilo y sereno, y gozo de una dicha interminable, porque así lo dispone tu voluntad. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. A través de ella reconocemos que somos uno solo.
a través de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios. Pues es que aquí es obviamente una continuación de la lección de ayer. Ayer estábamos diciendo, elijo ser el segundo para convertirme en el primero. O sea, estoy aceptando que hay un guía adelante de mí y que lo voy a seguir, porque Él es el representante de mi verdadera voluntad. O sea, sigo al Espíritu Santo. Obviamente, la lección de hoy, he elegido ya lo que tu voluntad dispone. Y por eso dice, Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado y que había, aparte, violado sus leyes y había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. Y aquí cuando lo leemos, oye, realmente estoy interponiendo una voluntad más poderosa que la de Dios, pues eso es demente. Es imposible que el ego pueda tener su voluntad sea más poderosa que la de Dios. Es más, ni siquiera tan poderosa como la de Dios. ¿Por qué? Porque la de Dios no tiene límites. Y la del ego siempre se encasilla en un cuadro, en el yo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Siempre está la voluntad del ego, el libre albedrío. Está limitado, confinado a un egoísmo, centralizado en un egoísmo. Obviamente que no se puede oponer a la voluntad de Dios. Pero aquí nos dice que en realidad somos otra cosa, una extensión de Dios que se extiende para siempre, que sigue estando vigente, que no puede ser cambiada. Por eso dice que la voluntad de Dios jamás se puede cambiar y somos uno. Y aunque aquí viene un renglón que ha sido atacado porque dice, eso fue lo que elegí en mi creación. Hemos leído muchas veces que el Hijo de Dios no fue el que eligió ser el Hijo de Dios, sino que simplemente fue la voluntad del Padre. Pero es que eso lo está hablando desde la unidad. Eso fue lo que elegí en mi creación, es porque en la creación no hay separación. No hay separación con Dios. Cuando Dios dijo, mi Hijo es tan santo y puro como yo mismo, como no hay diferencia entre el Padre y el Hijo, pues por eso aquí Jesús está diciendo, eso fue lo que elegí en mi creación. Y nosotros también lo estamos validando, porque en la creación solamente existe el uno. Dios eligió crear a su Hijo en su mente. Y como no hay diferencia entre el Padre y el Hijo, pues entonces el Hijo también está eligiendo al mismo tiempo. Parece que está contradiciendo el curso, pero es que hay que entenderlo que está hablando desde la unidad. Pues sí, no es contradicción porque si tenemos la misma voluntad que el Padre, pues es lo mismo, ¿no? Exacto. Es la elección que Dios tuvo para la creación y es la misma que el Hijo tiene, ¿no? Es lo mismo. Por eso el curso dice que el ego puede inclusive utilizar el curso manipulándolo, y lo hemos visto. O sea, conocemos de algunos casos en los que usan el curso de manera tan distorsionada y justifican sus decisiones porque dicen, pues es que es la voluntad de Dios. Y no, o sea, el curso es muy, muy enfático. O sea, el que verdaderamente lo estudia se da cuenta que hay cambios en la estructura de las oraciones cuando está hablando desde la unidad y cuando está hablando desde el ego. Y otro cuando está hablando como enseñando. Hace muchos saltos cuánticos de expresión, pero solamente que lo estudia con atención puede identificar este tipo de oraciones. Por eso dice que estando en unidad, no hay diferencia entre la voluntad del Padre y del Hijo. Por eso dice, eso fue, y estamos nosotros hablando en primera persona, eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Y ahí lo está explicando. Porque en la unidad, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo son exactamente una.
la misma y no cambie. Por eso dice que esa decisión se tomó para siempre y no puede cambiar ni oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya. Estoy a salvo, tranquilo y sereno, y gozo de una dicha interminable porque así lo dispone tu voluntad, que es la misma que la mía. Bueno, pues despedimos la transmisión. ¿Cómo ves, Leti? Vamos despediendo la transmisión de hoy haciendo un resumen de los encabezados de las lecciones que hemos visto en esta sección de ¿qué es la creación? Padre, mi libertad reside únicamente en ti, así que tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Gustosamente sacrifico el miedo. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Todas las cosas que creo ver son reflejo de ideas, mas he de ser por siempre un efecto de Dios y no necesito más que llamarte y tú me contestarás. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero, pues he elegido ya lo que tu voluntad dispone. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana, santos hijos de Dios.